Imagina esto. Te vas a dormir en una ciudad cualquiera del siglo XIX. No hay electricidad en las casas, no hay móviles, no hay satélites. Solo lámparas de aceite y silencio. Y de repente, en mitad de la noche, alguien grita en la calle. Miras por la ventana, y el cielo entero está en llamas. Cortinas de luz roja, verde y violeta se mueven sobre tu cabeza como si el cielo fuera un océano líquido. Las vacas mugen, los pájaros empiezan a cantar como si fuera amanecer. Mineros salen de la mina creyendo que ya es de día. En las montañas de Estados Unidos, algunos se arrodillan pensando que ha llegado el fin del mundo. En Cuba, en Roma, en Hawái, en Colombia, la gente puede leer el periódico en plena noche solo con la luz del cielo. No es una película de desastres, es algo que realmente pasó. Fue el evento Carrington de 1859, la tormenta geomagnética más brutal registrada por la humanidad. Un ataque directo del Sol que golpeó la Tierra antes de que supiéramos siquiera que existía algo llamado meteorología espacial. Hoy lo recordamos como una curiosidad histórica, pero si una tormenta así ocurriera ahora, en tu vida, con tu móvil, tus bancos, tus satélites, tu internet, probablemente no lo llamaríamos curiosidad, sino catástrofe global. En este video vamos a ver, escena a escena, qué ocurrió realmente aquellos días. ¿Quién lo vio primero? ¿Qué pasó con las primeras redes eléctricas de la historia? ¿Y por qué este episodio es la advertencia más clara que el Sol nos ha dejado escrita? La historia empieza en un lugar mucho más tranquilo, un observatorio privado cerca de Londres. Es la mañana del 1 de septiembre de 1859. Un astrónomo aficionado, pero extremadamente meticuloso, llamado Richard Carrington, hace lo que hace cada día: dibujar las manchas del Sol. No hay cámaras digitales, no hay sensores. Carrington proyecta la imagen del Sol con su telescopio sobre una pantalla blanca y a mano traza las formas oscuras de las manchas solares. Está acostumbrado a verlas cambiar lentamente, pero aquella mañana algo ocurre que jamás había visto. Mientras observa, dos puntos brillantes como brasas blancas aparecen de repente dentro de un grupo de manchas. No es un error del ojo. Son tan intensos que destacan incluso sobre el disco solar. Carrington queda paralizado unos segundos, luego corre a buscar a alguien para que lo confirme. Cuando vuelve, el brillo ya está disminuyendo. El fenómeno ha durado solo unos minutos. Sin saberlo, Carrington acaba de presenciar algo que, en su época, ni siquiera tenía nombre. Una fulguración solar gigantesca, una explosión de energía que acaba de lanzarse hacia el espacio. Él solo puede anotarlo en su cuaderno. No imagina que, menos de 24 horas después, esa explosión transformará la noche en día en medio planeta, incendiará el cielo y hará saltar chispas de las primeras redes tecnológicas de la humanidad. Mientras tanto, el Sol sigue girando, silencioso. Pero una cantidad monstruosa de plasma y campo magnético ya viene de camino hacia nosotros. Lo que muchos no saben es que la tormenta de 1859 no fue un solo golpe, sino una combinación de eventos. Días antes del gran estallido observado por Carrington, el Sol ya estaba inquieto. Hubo auroras fuertes la noche del 28 de agosto, un aviso que pocos supieron interpretar. Pero la noche realmente histórica llegó poco después del estallido del 1 de septiembre. La Tierra entró de lleno en una nube densa de plasma solar, una eyección de masa coronal cargada de partículas y campos magnéticos. Cuando ese material chocó con el campo magnético terrestre, fue como si alguien hubiera apretado el acelerador al máximo. Las luces del norte, las auroras, dejaron de ser un espectáculo exclusivo de latitudes altas. Empezaron a verse en zonas donde nadie en generaciones las había contemplado. El Caribe, el Mediterráneo, América Central. En campos y ciudades, la gente salía de sus casas pensando que ardían bosques lejanos. El cielo rojo,
recordaba al resplandor de un incendio gigantesco. En montañas de Estados Unidos, mineros que trabajaban de noche salieron de la mina convencidos de que ya era de día. La luz era tan intensa que podían ver sus sombras. En barcos en alta mar, los capitanes escribieron en sus diarios que el cielo parecía un océano de fuego. Si hoy vieras esas luces sobre tu ciudad, tu primera reacción sería sacar el móvil y grabarlo. En 1859, muchos pensaron que estaban presenciando una señal divina, o el fin del mundo. Ahora imagina el único sistema alta tecnología de aquella época, el telégrafo. Kilómetros y kilómetros de cables de cobre cruzando países enteros, conectados a baterías y estaciones con operadores humanos. Era el primer Internet del mundo, mensajes casi instantáneos a larga distancia. La tormenta geomagnética convirtió esa red en un experimento involuntario. A medida que el campo magnético de la Tierra se agitaba violentamente, se inducían enormes corrientes eléctricas en los largos cables del telégrafo. De repente, equipos diseñados para trabajar con pequeñas baterías empezaron a recibir sobrecargas monstruosas. Los operadores reportaron chispas saltando de los aparatos. Papeles se quemaban. Algunos recibían descargas al tocar el equipo. En ciertas estaciones, decidieron desconectar las baterías para evitar daños. Y ocurrió algo aún más inquietante. Los mensajes seguían transmitiéndose, impulsados solo por la electricidad que la tormenta inducía en los cables. Piensa en la escena. En una oficina de telégrafos, en plena noche, el cielo rojo afuera, y tus aparatos funcionan solos, alimentados por una fuerza invisible que viene del sol. Si hoy nos da miedo cuando el wifi falla, imagina estar allí, sin explicación, viendo cómo tu única red de comunicación se convierte en una máquina salvaje. Fue la primera vez que la humanidad entendió, de forma dolorosa, que el sol no solo nos da luz y calor, también puede usar nuestras propias tecnologías en nuestra contra. Hasta aquí, la historia parece casi mística. Cielos en llamas, máquinas poseídas. Pero ¿qué pasó realmente en términos físicos? Simplifiquemos. El sol no es una bombilla. Es un gigantesco reactor de plasma en movimiento, con campos magnéticos que se retuercen, se rompen y se reconectan. A veces, esa reconexión libera enormes cantidades de energía. Una llamarada solar. Si además se expulsa una nube de plasma magnetizado, una eyección de masa coronal, y esa nube sale en dirección a la Tierra, tenemos el inicio de una tormenta geomagnética. La Tierra, por su parte, está rodeada por su propio escudo, el campo magnético terrestre. Normalmente nos protege desviando el viento solar, pero cuando llega una nube tan intensa como la de 1859, el escudo se comprime, vibra, se sacude. Esa agitación del campo magnético induce corrientes eléctricas en todo lo que pueda actuar como conductor largo: rocas, tuberías, cables. En 1859, lo único realmente vulnerable eran los cables telegráficos. Hoy tenemos redes eléctricas continentales, satélites, GPS, Internet, oleoductos, trenes, pero esa es otra historia, para el siguiente video. Lo importante es entender esto. Una tormenta geomagnética no es solo luces bonitas en el cielo. Es una conversación violenta entre el campo magnético del Sol y el de la Tierra. Una conversación que, a veces, se parece más a un grito. Más allá de los datos físicos, intentemos imaginar cómo se sintió para la gente común. No sabían nada de eyecciones de masa coronal ni de líneas de campo. No tenían palabras como supertormenta geomagnética. Solo veían efectos. Diarios de la época describen noches en las que la gente podía caminar por el campo sin linterna, leer cartas al aire libre, ver sus sombras proyectadas por un cielo rojo. Algunos pastores pensaron que se había incendiado un pueblo vecino. Otros, que era una señal divina de castigo o advertencia. En las ciudades, los periodistas se esforzaban por describir un fenómeno que jamás habían visto:
Algunos comparaban las auroras con cortinas de sangre agitadas por manos invisibles. En barcos perdidos en medio del océano, marineros con décadas de experiencia admitieron que jamás habían sentido el cielo tan vivo y tan amenazador. Es fácil, desde el siglo XXI, imaginar esto como un espectáculo bonito para Instagram. Pero ponte por un momento en los zapatos de alguien de 1859, sin contexto, sin explicación científica inmediata. ¿Tú qué habrías pensado? ¿Te habrías asombrado o habrías tenido miedo real? El evento Carrington no solo fue un experimento de física natural, también fue un espejo del corazón humano frente a lo desconocido. Curiosamente, en 1859, el evento no apagó el mundo, simplemente porque no había mucho que apagar. No existían redes eléctricas masivas, no había satélites, no había aviones ni GPS. El telégrafo sufrió, sí, pero el resto de la vida siguió adelante. Campos, fábricas, trenes a carbón. Si una tormenta de fuerza similar golpeara hoy, la historia sería otra. Nuestras redes eléctricas están llenas de líneas de alta tensión de cientos de kilómetros, perfectas para actuar como antenas gigantes que recogen corrientes inducidas. Los transformadores de las subestaciones podrían sobrecalentarse y dañarse irreversiblemente. Los satélites en órbita, comunicación, meteorología, navegación, estarían bañados por partículas energéticas, fallos, pérdida de señal, órbitas alteradas. El sistema GPS podría volverse impreciso o inutilizable durante horas o días. Las comunicaciones de radio de larga distancia se verían perturbadas. Incluso los cables submarinos de Internet podrían experimentar corrientes adicionales. Pero eso será el foco del próximo video. ¿Qué pasaría si un evento tipo Carrington golpea el mundo digital de hoy? Por ahora, solo quédate con esta idea. En 1859, el Sol nos dio una advertencia suave. Nos enseñó de lo que es capaz cuando nuestra tecnología apenas empezaba. La pregunta es si hemos aprendido algo, o si estamos repitiendo la misma historia, pero con muchas más cosas que perder. El evento Carrington fue tan espectacular y tan disruptivo que no pudo ignorarse. Astrónomos, físicos y operadores de telégrafo empezaron a conectar puntos. Actividad solar, manchas, auroras, fallos en la tecnología. Poco a poco, nació una idea que hoy nos parece obvia, que el espacio no es vacío, que el Sol tiene tiempo propio, como una atmósfera cambiante, con calma y con tormentas. Nació, en esencia, lo que ahora llamamos meteorología espacial. Richard Carrington, que solo había querido dibujar manchas, se vio de pronto en el centro de una historia mucho más grande. Sus observaciones se convirtieron en una pieza clave para demostrar que las fulguraciones solares y las tormentas geomagnéticas estaban relacionadas. Otros científicos añadieron mediciones de magnetómetros, relatos de auroras, historias de telégrafos locos. Desde entonces, cada gran tormenta solar se compara con la de 1859. Hay eventos fuertes en el siglo XX, apagones, daños, sustos, pero ninguno ha igualado, que sepamos, la brutalidad de aquella supertormenta. En cierto modo, el evento Carrington fue el primer aviso por escrito del Sol a nuestra civilización tecnológica. Un recordatorio de que, por muy avanzados que nos creamos, vivimos bajo el humor cambiante de una estrella. Aquí viene una pregunta incómoda. ¿El evento Carrington fue una rareza absoluta? ¿O solo el primero que pillamos con suficiente tecnología para notarlo bien? Los registros geológicos, hielos, anillos de árboles, sedimentos, apuntan a que el Sol ha lanzado tormentas fuertes muchas veces a lo largo de millones de años. La mayoría ocurrieron cuando no había ni telégrafos, ni satélites, ni nadie para escribirlo en un diario. Solo auroras que brillaron sobre bosques y océanos vacíos. En la escala de la vida del Sol, 1859 es solo un parpadeo. No hay nada que impida que un evento igual, o incluso más fuerte, vuelva a ocurrir en 100 años, en 10 o mañana.
El Sol no firma contratos de estabilidad con nosotros. Lo que sí cambia, y mucho, es nuestro nivel de dependencia tecnológica. Cada década que pasa, nos atamos más a redes eléctricas vulnerables, a satélites indispensables, a sistemas de navegación y comunicación que damos por sentado. El evento Carrington, visto desde hoy, es menos un monstruo único y más un ejemplo documentado de lo que el Sol puede hacer cuando tiene un mal día. Así que, si tuvieras que resumir la supertormenta de 1859 en una frase, ¿cómo lo harías? Podrías decir, fue la noche en que el cielo ardió y el primer internet del mundo se volvió loco. Podrías decir, fue el día en que un hombre, dibujando manchas solares, vio explotar al Sol con sus propios ojos. O podrías decir algo más inquietante, fue el aviso que apenas hemos empezado a entender. Porque la verdadera pregunta no es solo qué pasó en 1859. La verdadera pregunta es, ¿qué pasaría si un nuevo evento Carrington golpeara el mundo de hoy? Con satélites, bancos, redes eléctricas globales, aviones en el aire, GPS en cada móvil, fábricas automatizadas, bolsas de valores conectadas en tiempo real. El mismo tipo de tormenta que entonces solo encendió el cielo y quemó papeles, hoy podría apagar ciudades enteras. En el próximo episodio, vamos a hacer justamente ese ejercicio. Tomar lo que aprendimos de 1859 y proyectarlo sobre nuestro presente hiperconectado. Porque el Sol no ha cambiado. Nosotros sí. La cuestión es si estamos preparados para la próxima vez que decida recordarnos quién manda realmente en este sistema. Imagina por un momento que el evento Carrington no hubiera ocurrido en 1859, sino 100 años después, en 1959. Ya había aviación comercial, radares, primeras computadoras, televisión, líneas eléctricas mucho más extensas, los primeros satélites a punto de lanzarse. Una tormenta así habría afectado radares militares en plena Guerra Fría, sistemas de comunicación estratégicos, quizá incluso decisiones políticas tomadas bajo presión y malentendidos. El mismo Sol, la misma energía, pero un mundo mucho más frágil. Esa es la clave incómoda. La violencia del Sol no cambia. Lo que cambia es cuánto tenemos que perder cada vez que decide estornudar. Nos gusta pensar que lo tenemos todo bajo control. Centrales eléctricas automatizadas, redes inteligentes, protocolos de seguridad. Miramos pantallas llenas de gráficos y creemos que eso nos protege. Pero el evento Carrington nos recuerda algo esencial. Nuestra civilización está colgada de hilos invisibles. Hilos que pasan por el campo magnético de la Tierra, por la ionosfera, por satélites diminutos en comparación con el tamaño del Sol. No se trata de tener miedo, sino de humildad. A veces, la imagen más honesta de nuestra especie es la de esos operadores de telégrafo del siglo XIX, mirando chispas saltar de sus máquinas sin entender del todo qué fuerza las estaba encendiendo. Desde 1859 hemos tenido otros avisos. Tormentas fuertes que apagaron redes eléctricas en Canadá, fallos en satélites, interferencias de radio, vuelos desviados por seguridad. Cada vez que ocurre, hablamos unos días del peligro de las tormentas solares, y luego lo olvidamos. Hasta el próximo susto. Es como vivir al pie de un volcán que solo ha explotado una vez en tu memoria. Sabes que puede repetirse, lo ves en los libros de geología, pero el día a día te empuja a mirar hacia otro lado. El Sol, mientras tanto, sigue su ciclo de 11 años, subiendo y bajando de actividad, como un péndulo que no se detiene jamás. La pregunta obvia es, vale, ¿y qué se puede hacer? No vamos a ponerle un paraguas a la Tierra ni a construir un escudo mágico, pero sí podemos hacer cosas muy concretas. Reforzar redes eléctricas, diseñar transformadores más resistentes, crear protocolos de desconexión controlada, proteger satélites críticos, mejorar la predicción del clima espacial. No es tan espectacular como una película de desastres, pero es lo que marca la diferencia entre un susto grande y un colapso prolongado.
Prepararse para una supertormenta solar no es paranoia. Es aceptar que vivimos bajo una estrella activa y actuar en consecuencia. Al final, todo esto se reduce a una imagen muy simple. Tú, donde estés ahora, saliendo una noche clara, mirando el cielo. Puede que un día veas una aurora donde jamás debió haber una. Puede que nunca la veas. Pero sepas o no sepas su nombre, esa luz será siempre el recordatorio de la misma historia. Vivimos gracias a una estrella que puede ser suave y puede ser brutal. El evento Carrington fue la versión escrita de esa advertencia. Nuestro siglo es el primero que tiene la tecnología para entenderla, y también el primero que podría sufrirla a escala global. La pregunta que te dejo es sencilla. ¿Queremos ser la generación que lo ignoró? ¿O la que decidió tomarse en serio la próxima conversación del Sol con la Tierra? You said. Imagina que, por una vez, las predicciones aciertan. Los satélites de observación solar detectan una eyección de masa coronal gigantesca, dirigida casi de frente a la Tierra. Los centros de clima espacial hablan de evento extremo, algunos lo comparan con 1859. En las noticias se recomienda desconectar equipos, las compañías eléctricas se preparan para reducir carga, y aún así, la tormenta golpea más fuerte de lo esperado. Caen varios satélites, se pierde parte del GPS, ciertas regiones se quedan sin luz. De repente, cosas que dabas por sentadas, pagos con tarjeta, mapas en el móvil, videollamadas, dejan de funcionar. Vuelves a depender de efectivo, papel, orientación visual. Por unos días, el mundo vuelve a ser parcialmente analógico. Y el sol, que siempre estuvo ahí, se convierte por fin en protagonista de tu vida cotidiana. Una supertormenta no solo golpea cables y satélites, golpea la confianza. Los mercados odian la incertidumbre. Imagínate bolsas que no pueden abrir a tiempo, bancos con sistemas caídos, empresas que pierden datos, aseguradoras intentando calcular pérdidas que se extienden por continentes enteros. La comida sigue creciendo en los campos, el agua sigue fluyendo en los ríos, pero la capa digital que coordina todo se llena de agujeros. Retrasos en cadenas de suministro, errores en registros, contratos que no pueden ejecutarse a tiempo. No hace falta que se acabe el mundo para que una tormenta solar nos recuerde que nuestra economía actual es, en gran parte, un castillo de información colgado en el aire, sostenido por electricidad continua y relojes muy precisos. Más allá de la tecnología y el dinero, hay algo aún más básico. ¿Cómo reacciona la gente cuando las cosas dejan de obedecer? Si una tormenta así provoca apagones prolongados en algunas zonas, veremos lo mejor y lo peor de nosotros. En algunos barrios, la gente se organizará para compartir comida, agua, información. En otros, el miedo y la desinformación encenderán rumores, teorías, incluso violencia. Sin Internet, los rumores se mueven de boca en boca, y eso siempre ha sido más rápido que los hechos. El evento Carrington nos da una pista. En 1859, muchos interpretaron el cielo rojo según sus creencias. En nuestro siglo, haríamos lo mismo, solo que con memes, audios reenviados y titulares sensacionalistas. El reto será mantener la calma mientras el cielo literalmente nos grita. En un escenario de tormenta extrema, la ciencia no es un lujo, es la única linterna fiable. Son los datos de satélites, los modelos de magnetosfera, las predicciones de clima espacial, los que permiten a operadores eléctricos tomar decisiones a tiempo, a aerolíneas desviar vuelos, a gobiernos activar planes de emergencia. Sin esa ciencia, estaríamos como en 1859, mirando un cielo imposible sin saber qué lo causa ni cuándo acabará. La diferencia entre desastre manejable y caos prolongado no está en la fuerza del sol, sino en cuánto caso hacemos a quienes pasan la vida estudiándolo. Respetar la ciencia del clima espacial no es un gesto abstracto, es, literalmente, invertir en que el próximo Carrington sea una historia dura, pero contable. Tal vez pienses, ¿y yo qué pinto en todo esto?
más de lo que parece. Eres la primera generación que vive sabiendo que su estrella puede, en cuestión de horas, cambiar el funcionamiento de todo un planeta conectado. Eres también la generación que puede exigir preparativos, educación, planes reales. Dentro de 100 años, alguien mirará atrás y dirá una de dos cosas. O ignoraron las advertencias del evento Carrington y casi lo pierden todo, o aprendieron la lección a tiempo y convirtieron una amenaza en una historia de resiliencia. El sol seguirá ahí, ardiendo igual. Lo único que cambia es cómo decidimos vivir bajo su luz y bajo sus tormentas.